Aquella mañana el sol apenas entraba por la ventana de la cocina cuando escuché el portazo. Era Camila, mi nuera, que llegaba con su voz estridente hablando por teléfono. Arrastraba las palabras con ese tono de superioridad que había aprendido a usar incluso dentro de mi propia casa. Yo removía una olla de lentejas, tratando de que nada se pegara al fondo. Tenía los movimientos memorizados, como si cocinar fuese mi último refugio. Camila cruzó el pasillo con el móvil pegado al oído. Sin mirarme, sin un saludo. Solo alcancé a escuchar cómo se quejaba de que su jefe no valoraba su esfuerzo. Yo, como siempre, guardé silencio. Cuando apagué el fuego y me giré para preguntarle si quería un plato de comida, levantó la vista de golpe. «¿Pero tú eres tonta?» ¿O qué gritó? «¡Vieja asquerosa! ¿No ves que estoy hablando?» El insulto me cayó como un golpe seco. Pero lo que vino después fue peor, sin previo aviso. Me escupió a la cara. Sentí la humedad recorrerme la mejilla con un ardor que no venía de la saliva, sino de la humillación. Mi corazón se encogió. El sonido de su voz todavía retumbaba en la cocina cuando me quedé quieta. Con el cucharón en la mano, me limpié despacio con el delantal, intentando que mis manos no temblasen. No quería que notara mi herida, aunque por dentro el alma se me hacía trizas. Detrás de ella apareció mi hijo. Darío. Venía del salón con la corbata medio torcida, camino al trabajo. Observó la escena con esa expresión de incomodidad que le conocía bien. Una mezcla de vergüenza y cobardía. Movió los labios, como si quisiera decir algo. Pero se limitó a encogerse de hombros. «Camila». «Deja ya», murmuró, sin firmeza. Ella lo fulminó con la mirada, y él bajó los ojos como un niño regañado. Yo comprendí, una vez más, que no podía esperar defensa de parte de mi propio hijo. El silencio que quedó tras el portazo de Darío me pesó más que los gritos. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. Durante años había aprendido a contener las lágrimas, a tragar el orgullo, a callar para no crear más conflicto. Pero esa gota de saliva sobre mi piel era distinta. No era solo un insulto. Era la confirmación de que ya no me respetaban ni como madre, ni como suegra, ni como persona. Me encerré en el baño. El espejo me devolvió un rostro cansado, con arrugas marcadas y ojos enrojecidos. Toqué mi mejilla, aún húmeda, y sentí que aquella mancha invisible nunca desaparecería del todo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en excusas para justificarla, ni en paciencia para aguantar. Pensé en mí, mientras me enjuagaba el rostro con agua fría. Algo dentro comenzó a moverse, como un resorte que llevaba demasiado tiempo comprimido. Era pequeño todavía, apenas un murmullo, pero estaba ahí. Cuando regresé a la cocina, el olor de las lentejas me recibió como si nada hubiera pasado. Sin embargo, yo ya sabía que todo había cambiado. Y en ese instante, supe que la herida abierta aquel día no cicatrizaría con silencio, sino con decisiones que aún no me atrevía a nombrar. Esa tarde, cuando el eco del insulto todavía me ardía en el pecho, busqué refugio en mi habitación. Me senté en la cama, con las manos en el regazo, y dejé que la memoria me arrastrara hacia atrás, como si necesitara recordarme a mí misma quién había sido antes de convertirme en la sombra sumisa que Camila veía. Tenía apenas 34 años cuando me quedé viuda. Darío tenía 6. Y yo aún no sabía cómo cargar con el vacío que dejó Eliseo. Mi marido no fue un hombre perfecto, pero su ausencia me golpeó como un rayo en una tarde despejada. De la noche a la mañana me vi sola, con un hijo pequeño y sin otro sustento que mis manos y mi aguja. Recuerdo aquellas madrugadas de invierno en las que cosía a la luz de una bombilla desnuda, con los dedos entumecidos,
terminando en cargos que apenas me daban para pagar la renta. Mis vecinos dormían y yo seguía clavando la aguja en la tela, soñando con que cada puntada era una piedra en los cimientos de un futuro mejor para mi hijo. Pasaron los años y poco a poco logré juntar lo suficiente para comprar esta casa. No era grande ni moderna, pero era nuestra. Cada pared estaba levantada con mi sudor, cada azulejo con mis desvelos. Cuando firmé las escrituras, sentí que la vida me devolvía un poco de dignidad. Esa noche abracé a Darío y le prometí que nunca volveríamos a depender de nadie, que esa casa sería el refugio donde crecería con seguridad y respeto. ¿Cuántas veces me repitió la gente que me estaba matando a trabajar? Que no valía la pena coser hasta dejarme la vista en la máquina. Pero yo seguí. Crié a mi hijo sola, dándole estudios, procurando que nunca le faltara un par de zapatos nuevos en el inicio del curso, que siempre tuviera un regalo de cumpleaños que le hiciera sonreír. Y ahora, tantos años después, la misma casa que había sido mi orgullo se había convertido en mi cárcel. Camila caminaba por sus pasillos como si fueran suyos, y mi hijo parecía haber olvidado la promesa de cuidar de mí cuando llegara la vejez. Yo misma había permitido que mis silencios construyeran este muro invisible, donde mis sacrificios no valían nada. Miré las fotografías enmarcadas en la cómoda. Ahí estaba Darío, con su bata universitaria, sonriendo como si el mundo estuviera quieto a sus pies. Recordé cómo había vendido un collar heredado de mi madre para pagarle aquel último semestre. Lo hice con gusto, convencida de que ese título sería la llave para su independencia y mi recompensa como madre. Pero la vida no siempre paga con gratitud. A veces devuelve con indiferencia. El contraste me golpeaba con fuerza todo lo que había dado, todo lo que había soportado, reducido ahora a insultos y desprecios de una nuera que no conoció mis noches en vela, ni mis manos sangrantes de tanto coser. Me recosté en la cama y cerré los ojos. No era tristeza lo que sentía, era algo más hondo, una mezcla de cansancio y claridad. Por primera vez, pensé que tal vez había llegado el momento de dejar de sostener sobre mis hombros una vida hecha de silencios. La imagen de mi nieto, corriendo por el pasillo con su risa limpia, me devolvió a la realidad. No podía permitir que él creciera aprendiendo que humillar a una abuela era normal. Esa certeza, aún difusa, fue el hilo invisible que empezó a tirar de mí hacia un lugar nuevo. A la mañana siguiente, Mateo entró en mi habitación con su uniforme escolar todavía desabrochado. Traía el cabello despeinado y esa expresión de niño que no termina de despertar del todo. Lo senté en la cama para acomodarle la camisa, y mientras le abrochaba el último botón, me miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían leer más de lo que yo quería mostrar. Abuela, me dijo en voz baja, ¿por qué mamá siempre te grita? Las palabras me atravesaron como un cuchillo. No supe qué responder de inmediato. Me quedé con los dedos quietos en el cuello de su camisa, mirándolo, sintiendo que todo mi silencio de tantos años había llegado hasta él. ¿Por qué lo preguntas? Hijo, atiné a decir, intentando ganar tiempo. Porque ayer te escupió. Su voz se quebró un poco. Yo lo vi desde la puerta de la cocina. Y no entiendo. Tú siempre haces mi comida. Me ayudas con las tareas, me cuentas cuentos. ¿Por qué mamá te hace eso si tú eres buena? El peso de sus palabras me obligó a sentarme a su lado. Lo abracé con fuerza, como si pudiera esconderlo de la realidad que ya había alcanzado sus 9 años. Me ardía pensar que mi nieto estaba aprendiendo, en silencio, que la humillación era parte natural de la vida familiar. Mateo, escucha bien lo que voy a decirte, susurré. No está bien lo que hace tu madre conmigo.
Nadie merece que le griten ni que lo traten con desprecio. Él asintió, pero en su inocencia replicó: «Entonces, ¿por qué no dices nada?» Me quedé muda. La pregunta era un espejo. Yo había callado por miedo a perder la paz, por costumbre, por el deseo de protegerlo a él mismo. Pero ese silencio estaba sembrando en su corazón la semilla equivocada. La idea de que las abuelas deben aguantar todo, que el respeto se puede romper sin consecuencias. Mientras lo acompañaba al colegio más tarde, mis pensamientos se agitaban. Recordé cómo Darío, a su edad, me miraba con admiración cuando le contaba que cada vestido cosido era para pagar su escuela. Yo quería ser un ejemplo de fortaleza. Y, sin embargo, ahora mi nieto me veía como alguien incapaz de defenderse. Camila, por supuesto, ni notaba el daño. Iba delante de nosotros, con el móvil en la mano, revisando mensajes, cuando Mateo trató de contarle que había soñado con un viaje a la playa. Ella lo calló con un gesto impaciente. «No empieces con tonterías», Ale le dijo sin levantar la vista. «Estoy ocupada». Yo lo vi apretar los labios, tragar sus palabras, y en ese instante comprendí que el verdadero riesgo no era perder mi casa, ni mis ahorros. El verdadero riesgo era perder la risa de mi nieto. Dejar que creciera pensando que el cariño y el respeto son opcionales. Esa tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché a Mateo hablar solo. Armando un árbol genealógico para la escuela, murmuraba nombres: papá, mamá, abuela Aurelia, y luego guardó silencio, como si dudara de dónde colocarme. Mi corazón se encogió. Me acerqué y lo ayudé a dibujar las ramas. Él me miró y dijo: «Yo quiero que estés aquí siempre, abuela. Aunque mamá diga que molestas». Las lágrimas me subieron a los ojos, pero sonreí para que no se asustara. «Siempre voy a estar contigo», Mateo le prometí, pase lo que pase. Aquella noche, acostada, volvíase a escuchar su pregunta resonando en mi mente. «¿Por qué no dices nada?». Esa pregunta se convirtió en un tambor que marcaba el inicio de algo dentro de mí. Comprendí que callar ya no era protegerlo, sino condenarlo a heredar la misma cadena de humillaciones. Y en el silencio de la madrugada, con la casa dormida, sentí que estaba empezando a escribir una nueva página de mi vida. Aunque todavía no supiera cómo hacerlo, la rutina de la casa parecía repetirse cada día con una precisión insoportable. Camila entrando y saliendo a deshoras. Darío esquivando cualquier confrontación. Mateo refugiado en mis brazos. Sin embargo, aquella tarde ocurrió algo que me abrió los ojos más de lo que hubiera querido. Había terminado de tender la ropa en el patio cuando escuché la voz de Camila desde mi propia estalla habitación. Me extrañó, porque nunca le había dado permiso para entrar allí. Caminé de puntillas por el pasillo y me detuve junto a la puerta entreabierta. Su risa chillona retumbaba mientras hablaba por teléfono. «Sí, Clara, ya lo tengo todo pensado», decía con descaro. «La vieja no aguanta mucho más. En cuanto caiga en un asilo, la casa será mía». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Me apoyé en la pared para no perder el equilibrio. ¿Un asilo? Mi casa, la que había levantado con décadas de trabajo, reducida a cabotín en su imaginación. Camila siguió, sin saber que yo la escuchaba. «Darío ni cuenta se da. Está tan ocupado en el trabajo que firma lo que yo le pido. Y la abuela se cree lista. Pero ya la tengo medio controlada. Solo falta empujarla un poco más, que parezca que no puede valerse sola. Y listo». Me llevé la mano a la boca para desahogar un grito. La frialdad de sus palabras me helaba la sangre. Ya no eran insultos lanzados en un arrebato de ira. Era un plan cuidadosamente armado. Cuando la escuché abrir los cajones de mi cómoda, retrocedí unos pasos y me escondí en el baño.
Me miré al espejo y vi el reflejo de una mujer que no reconocía, ojos enrojecidos, labios apretados, un rastro de dignidad rota. Cerré la puerta con llave y recé en silencio para no dejarme vencer por el temblor que recorría mi cuerpo. Poco después, escuché el ruido de sus tacones alejándose por el pasillo. Salí despacio. Entré en mi habitación y revisé mis papeles. Todo parecía en orden, pero ya no podía confiar en esa apariencia. Sabía que había estado hurgando en mis cosas, buscando algo que pudiera darle control. Me senté en la cama, con las manos aún húmedas por el sudor del miedo, y pensé en todo lo que había callado hasta entonces. Las humillaciones, las palabras hirientes, los desprecios. Siempre había creído que soportar era la mejor manera de mantener la paz, pero ahora comprendía que mi silencio no era un escudo, sino un regalo para quienes querían arrebatarme lo poco que tenía. Esa noche, mientras preparaba la cena, observé a Camila y a Darío hablar en voz baja en el salón. Desde la cocina solo llegaban fragmentos: mamá, demasiado tiempo, asilo, vender. Cada palabra era como una daga que me confirmaba lo que ya sabía. No eran simples arranques de enojo. Había un plan detrás de cada gesto, detrás de cada sonrisa falsa que Camila me dedicaba delante de los demás. Serví los platos con la calma de siempre, aunque por dentro me ardiera la rabia. Mateo me miró como si adivinara que algo estaba mal, y lo acaricié suavemente en el cabello para tranquilizarlo. Cuando me encerré en mi cuarto, después de recoger la mesa, no encendí la luz. Me quedé a oscuras, escuchando el silencio de la casa. Y allí, en medio de la penumbra, comprendí que lo que hasta entonces había considerado insultos pasajeros eran, en realidad, piezas de un plan que avanzaba lentamente contra mí. Y con ese descubrimiento, algo dentro de mí empezó a despertar con más fuerza que nunca. El descubrimiento llegó una tarde cualquiera, de esas en que la rutina parecía repetirse como un eco. Había llevado a Mateo al colegio y al regresar, encontré la casa sumida en un silencio extraño. Camila había salido al hacer unas gestiones y Darío aún estaba en el trabajo. Sentí un impulso repentino de revisar mis papeles guardados en la cómoda. Un presentimiento que no supe explicar. Saqué la caja metálica donde, desde hacía años, guardaba los documentos más importantes, la escritura de la casa, los recibos antiguos de la hipoteca ya liquidada, las fotos de mi boda con Julián, mi difunto esposo. Eran reliquias de mi vida, testigos mudos de mi esfuerzo. Pero al abrirla, noté algo diferente. Los documentos no estaban en el orden en que yo los había dejado. Con manos temblorosas los fui revisando uno por uno. Y allí, entre los papeles, encontré un documento que me heló la sangre, un poder notarial firmado supuestamente por mí. El texto autorizaba a Camila a administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles de la señora Aurelia Navarro, en caso de incapacidad física o mental. Me quedé helada, incapaz de comprender. Incapacidad. ¿Cuándo había aceptado yo semejante cosa? Leí y releí el papel buscando algún error. Y allí estaba mi firma, torcida, como hecha con prisa, pero indudablemente la mía. El corazón me golpeaba el pecho. Recordé vagamente una ocasión, meses atrás, en la que Camila insistió en que firmara unos papeles del banco para actualizar datos de la cuenta conjunta de Darío. Yo estaba cansada, distraída, y confié en que no había malicia. Ahora entendía la trampa. No era un simple descuido, era manipulación calculada. Sentí que me ardían las mejillas, como la tarde en que me escupió, solo que ahora la humillación era silenciosa, escrita en tinta. Me habían robado algo más profundo que dinero, el derecho a decidir sobre mi propia vida. Me quedé sentada en el borde de la cama,
sosteniendo ese papel manchado de engaño, pensando en lo fácil que sería para ella llevarme a un médico complaciente y alegar que yo ya no estaba en condiciones. Bastaría una firma más, y mi casa, mi pensión, todo lo que había construido, pasaría a sus manos sin remedio. Los recuerdos se agolparon mis madrugadas frente a la máquina de coser, las tardes de dolor de espalda por coser uniformes escolares, las noches en que me dormía con los dedos entumecidos para poder pagar las cuentas, todo ese esfuerzo reducido a una firma robada. La rabia se mezclaba con un miedo que me inmovilizaba. Pero entonces escuché la voz de Mateo en mi memoria. «Abuela, ¿por qué no dices nada?» Esa pregunta, inocente y punzante, resonó como un campanazo. No podía seguir callando. Guardé el documento con cuidado, no donde siempre, sino en un lugar nuevo, bajo el doble fondo de mi costurero. Necesitaba pruebas antes de enfrentarla, pero sobre todo necesitaba un plan. Cuando Darío llegó esa noche, cansado, le pregunté con cautela si recordaba algo sobre ese poder. Su respuesta fue un simple encogimiento de hombros. Camila me dijo que era solo un trámite. Tú estabas de acuerdo. No tragué saliva. Comprendí que él no era cómplice activo, pero sí un espectador dispuesto a creer lo que más le simplificara la vida. No podía contar con él. Cené en silencio, observando a Camila de reojo. Ella reía, contaba chismes de sus amigas, fingía normalidad. Y yo, con ese papel escondido en mi costurero, sabía que cada carcajada suya estaba sostenida en una mentira. Esa noche me costó dormir. El documento parecía arder bajo la tapa de madera del costurero, como si quisiera recordarme que no podía ignorarlo. Soñé con Julián, mi difunto esposo, diciéndome que levantara la cabeza, que no dejara que me borraran de mi propia historia. Al amanecer, mientras preparaba café, ya tenía claro lo que debía hacer. No era momento de enfrentamientos directos. Era momento de asegurarme de que, si Camila había jugado con mis papeles, yo aprendiera a jugar con los suyos, y con esa determinación comencé a preparar el siguiente movimiento en silencio. La mañana en que decidí buscar ayuda, me levanté con una calma extraña, como si mis pasos obedecieran a un destino ya escrito. Preparé el desayuno con la rutina de siempre, pero por dentro repetía una y otra vez el nombre que había anotado en un papel escondido bajo el mantel: Ramiro Salcedo, abogado de confianza de una vecina que alguna vez lo recomendó para asuntos delicados. Salí de casa con el pretexto de comprar hilo y agujas en la mercería, pero en realidad me dirigí al despacho de ese hombre. El edificio quedaba en el centro de Zaragoza, de fachada sobria, con un timbre discreto junto a la puerta de madera oscura. Al pulsarlo, sentí que mi vida daba un giro invisible. Ramiro me recibió con un gesto cordial. Un hombre de unos 60 años, cabello gris peinado hacia atrás y unos ojos que transmitían experiencia y paciencia. Me ofreció asiento y un café que acepté solo, para tener algo con lo que ocupar las manos. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», preguntó con voz firme, pero amable. Saqué el documento del costurero, aquel poder notarial que había encontrado como una daga entre mis recuerdos. Lo coloqué sobre la mesa con cuidado, como si al tocarlo pudiera volver a contaminarme de la traición que contenía. Ramiro lo leyó despacio, subrayando con el dedo ciertas frases. Luego me miró con seriedad. «¿Usted firmó esto sabiendo lo que era?» «No, señor», respondí con un hilo de voz. «Creí que eran papeles de rutina, una actualización bancaria». Asintió, como si mi respuesta confirmara lo que ya intuía. «Este documento otorga a su nuera facultades amplísimas. Con él podría vender la casa, disponer de sus cuentas e incluso ingresarla en una residencia. Si logra que un médico firme un informe de incapacidad,
Sentí que el aire me faltaba, pero me aferré al respaldo de la silla. Entonces ya no tengo salida. Ramiro se inclinó hacia mí con un tono firme. Claro que la tiene. Usted está lúcida, en pleno uso de sus facultades. Este poder puede revocarse en cualquier momento. Lo que necesita es actuar con discreción y rapidez. Sus palabras fueron como agua fresca en medio de un incendio. Por primera vez en semanas sentí que no estaba atrapada sin remedio. Guardé silencio, pero dentro de mí algo se encendía. Una chispa de dignidad que se negaba a extinguirse. El abogado me explicó los pasos: preparar una revocación formal, registrarla y notificarla para que quedara constancia legal. Me advirtió también que Camila probablemente intentaría resistirse o incluso manipular la situación, pero que la ley estaba de mi lado. Escuchaba cada palabra como si fueran puntadas firmes en la tela rota de mi vida. No interrumpí, no lloré, solo asentía, absorbiendo cada detalle, grabándome el plan en la mente. Ramiro, quizás acostumbrado a clientes desesperados, parecía sorprendido por mi serenidad. No se preocupe, señora Aurelia me dijo al despedirnos. Esto no lo va a ganar quien más grite, sino quien sepa callar y firmar a tiempo. Salí del despacho con el documento revocado en mi bolso y una carpeta de instrucciones claras. Caminé por las calles del centro sin rumbo, mirando los escaparates como si los viera por primera vez. El mundo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Al llegar a casa, Camila estaba en la sala pintándose las uñas, con el televisor encendido. Me preguntó con indiferencia dónde había estado. En la mercería respondí sonriendo suavemente, mientras dejaba la bolsa de hilos sobre la mesa. No añadí nada más, y ella no sospechó. Ese silencio fue mi primera victoria, la semilla de un plan que apenas empezaba a germinar. Los días que siguieron fueron un ejercicio de paciencia y disimulo, mientras Camila me hablaba con ese tono altivo, como si ya fuera dueña de todo. Yo respondía con sonrisas cansadas, gestos dóciles y un silencio que ella confundía con rendición. No sabía que en mi bolso llevaba la revocación de aquel poder notarial, sellada y registrada, como un escudo invisible que me devolvía la tranquilidad. Ramiro me había insistido en que actuara con prudencia. No revele nada hasta que tenga todo bien atado, me dijo. Y yo lo tomé como mandato. Así fue como comencé a ordenar mi vida en secreto. Lo primero fue en el dinero. Durante años había depositado mi pensión en la misma cuenta, a la que Camila había encontrado la forma de acceder. Una mañana, aprovechando que ella había salido de compras, fui al banco con mis documentos en mano. El director, un hombre amable al que conocía de vista, me recibió en su oficina. Le expliqué la situación con voz firme. Necesito abrir una cuenta nueva, a mi nombre exclusivamente, y que nadie más tenga acceso. Le pedí. Él me miró con respeto y asintió sin hacer preguntas innecesarias. En una hora salí de allí con una libreta y una tarjeta nuevas, y con la certeza de que al menos esa parte de mi vida volvía a estar bajo mi control. Transferí el saldo que aún quedaba intacto y dejé la cuenta antigua con apenas lo justo para no levantar sospechas. El segundo paso fue más delicado. Había ahorrado, peso a peso, una cantidad destinada al futuro de Mateo. Camila ya había puesto sus manos en parte de ese dinero y no podía permitir que siguiera desangrándose. Fue Ramiro quien me sugirió una alternativa a un fideicomiso. Así garantiza que el dinero solo se use para lo que usted decida, me explicó, y sobre todo, lo blinda de manos ajenas. La idea me dio fuerzas. Con su ayuda, establecimos un fideicomiso a nombre de Mateo, que quedaría intocable hasta que él cumpliera 25 años, mientras firmaba los papeles en la notaría. Sentí que cada rúbrica era un acto de amor,
un puente hacia el futuro que Camila no podría destruir. Regresé a casa esa tarde con la serenidad de quien guarda un tesoro en un cofre secreto. Y cuando Camila me recibió quejándose del tráfico, yo solo asentí, como si mi mundo siguiera girando alrededor de sus caprichos. Esa era la clave, mantener la apariencia de sumisión. Como un animal que finge estar dormido mientras vigila cada movimiento del depredador. Por las noches, mientras la casa se sumía en silencio, repasaba cada paso de mi plan. Revisaba los documentos escondidos bajo el doble fondo del armario. Ordenaba los recibos y escribía cartas que algún día Mateo leería, para que entendiera que su abuela no se había quedado callada por debilidad, sino por estrategia. Darío, ajeno a todo, parecía conformarse con vivir en paz, sin mirar más allá de lo que tenía delante. Yo lo observaba con cierta tristeza. Tal vez alguna vez había esperado que me defendiera, que pusiera límites a su esposa. Ahora ya no esperaba nada. Mi fuerza no vendría de él, sino de mí misma. Hubo momentos en que la rabia me apretaba el pecho, recordando el escupitajo, los gritos, el desprecio. Pero respiraba hondo y me repetía: no te precipites. El silencio es tu mejor arma. Y entonces podía soportar los comentarios hirientes de Camila, sus burlas veladas, sus insinuaciones de que pronto necesitaría un asilo. Yo sonreía, bajaba la mirada. Y mientras tanto, cada día mi libertad avanzaba un paso más. La noche en que terminé de ordenar todos mis papeles en una carpeta azul, cerré el broche con un chasquido que sonó como una promesa. Ya nada podía tomarme por sorpresa. Había recuperado el control de mi vida, aunque nadie lo supiera aún. Cuando apagué la lámpara de la mesilla, me quedé pensando en el siguiente movimiento. Era hora de preparar algo más grande que documentos y cuentas. Era hora de preparar mi propio escenario. Los días se repetían como un guión escrito para humillarme. Camila dejaba la taza del café sobre la mesa y, sin mirarme, decía: «Está frío. No sabes ni calentar una taza». Yo recogía la loza en silencio, como si no le hubiera oído nada. La rutina de sus desprecios era tan constante que para cualquiera habría sido insoportable. Pero en mi interior ya no sentía la misma herida. Cada palabra suya era una piedra más en la muralla que estaba construyendo dentro de mí. Una mañana me pidió que lavara unas sábanas manchadas porque, según ella, las lavanderías no sabrían tratarlas con delicadeza. Lo dijo sin rastro de gratitud, como si mi papel natural fuera ser su sirvienta. Yo obedecí con calma, metiendo las telas en la lavadora, escuchando el golpeteo de los tambores como un metrónomo que marcaba mi paciencia. A la hora de la comida, cuando Darío regresaba cansado del trabajo, Camila se apresuraba a servirse primero y luego fingía cansancio para no ocuparse de nada más. Yo llevaba los platos, recogía las sobras, limpiaba la mesa, y mientras lo hacía, veía a Darío bajar la mirada, como si su silencio fuera un salvoconducto para evitar el conflicto. Él no era malo, pero tampoco era valiente. Y a mí ya no me quedaban esperanzas en su protección. Camila, en cambio, parecía crecer con cada gesto de sometimiento. Un día, delante de una vecina que había venido a dejar una revista, me ordenó Aurelia: «Trae agua fresca, que la señora tiene sed». Lo dijo con un tono que me reducía a simple criada. La vecina me miró incómoda, pero yo respondí con una sonrisa serena, sirviendo el vaso como si nada. Ese fue mi triunfo secreto mientras ella creía tenerme sometida. Yo ya no era la víctima, sino la observadora que guardaba cada escena como prueba para mi memoria. Mateo, mi nieto, era testigo silencioso de esos momentos. A veces me buscaba con la mirada, como preguntándome si todo aquello era normal. Yo le respondía con un guiño o con un gesto de ternura.
protegiéndolo de la crudeza del ambiente. No podía permitir que creciera creyendo que el maltrato era algo natural. Las noches eran mi refugio. Cuando todos dormían, me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de manzanilla y repasaba mentalmente mis pasos. Ya tenía las cuentas seguras, el fideicomiso protegido, la revocación lista. Faltaba el movimiento final, el que transformaría mis silencios en una respuesta contundente. Cada día que soportaba el desprecio cotidiano me hacía más fuerte. La sumisión aparente era un disfraz. La calma era mi estrategia. Lo entendí la tarde en que Camila me gritó porque había dejado las ventanas abiertas y entró polvo en la sala. En vez de sentir rabia o dolor, sentí una calma firme, casi fría. Que grite todo lo que quiera. Pensé, ya no tiene poder sobre mí. Me di cuenta de que el verdadero poder estaba en mi serenidad, en la certeza de que pronto sería yo quien marcara las reglas. Y fue con esa certeza que empecé a planear el momento en que ya no habría vuelta atrás. Esa mañana, como tantas otras, esperé a que Camila saliera de casa con sus amigas. Siempre se arreglaba con un esmero que contrastaba con su desdén hacia mí. Tacones brillantes, vestidos nuevos, perfumes caros. Yo la observaba desde la cocina, preguntándome de dónde sacaba tanto dinero si apenas trabajaba unas horas a la semana. Fingía no darme cuenta, pero cada detalle lo guardaba en mi memoria. Cuando cerró la puerta, suspiré con alivio. Era mi momento de actuar. Fui hasta mi cuarto. Saqué la carpeta azul que guardaba bajo un doble fondo en el armario y encendí el ordenador. Llevaba días con una inquietud clavada en el pecho. El banco me había enviado un aviso discreto sobre movimientos en la cuenta de ahorro de Mateo, aquella que yo había formado peso a peso con los años, pensando en su universidad. Decidí enfrentar la verdad. Mis manos temblaban al introducir las claves. La pantalla se iluminó con los números que tanto me costó reunir. Sentí que el corazón se me detenía. De los 120.000 euros que había en el fondo, quedaban apenas 80.000. 40.000 habían desaparecido en transferencias periódicas, perfectamente calculadas para no llamar demasiado la la atención. Una parte un mes, otra al siguiente, todas dirigidas a la misma cuenta, la de Camila. Me llevé las manos a la boca para contener un grito. No era solo el dinero, era la traición. Había tolerado que me llamara vieja, que me escupiera, que me tratara como una sirvienta. Pero robarle a Mateo, eso era distinto. Era un crimen contra el niño que no tenía culpa de nada. Sentí un fuego recorrerme las venas, un calor que me devolvió la lucidez. Apunté cada movimiento en una libreta. Fecha, cantidad, número de cuenta. Ramiro me había advertido que guardara pruebas de todo. Esa tarde, cuando lo llamé, confirmé lo que temía. Señora Aurelia, me dijo con tono grave, esto es robo directo. El fideicomiso protege lo que usted puso recientemente, pero el dinero anterior estaba vulnerable. Su nuera no solo abusó de la confianza, sino que ha dejado un rastro legal innegable. Cerré los ojos, escuchando el zumbido de la sangre en mis oídos. Recordé cada turno extra en la costura, cada madrugada que pasé cosiendo vestidos, cada moneda que ahorré para ese niño. Todo lo que yo había soñado darle. Camila lo había convertido en bolsos y cenas en restaurantes de lujo. Esa noche la observé con una claridad distinta. Llegó tarde, con olor a ginebra, dejando su bolso sobre el sofá. Sonreía como si la vida le perteneciera. Darío la saludó cansado, sin notar nada extraño. Mateo dormía ya, ajeno al huracán que se estaba gestando. Yo, en cambio, me senté en silencio con mi taza de manzanilla, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba. No confronté a Camila de inmediato. Eso era lo que ella esperaba
un arranque de rabia que pudiera descalificar como exageración de una casa anciana. Yo opté por el silencio frío. Al día siguiente, cuando ella me pidió dinero para los útiles del niño, asentí y le entregué un billete, como si no supiera nada. Dentro de mí, sin embargo, estaba tomando notas de cada gesto, cada mentira. Por la tarde, me reuní con Ramiro en su despacho. Le entregué la libreta con los apuntes y él la guardó en una carpeta con mis otros documentos. Con esto me aseguró: usted tiene en sus manos la posibilidad de denunciar formalmente, pero lo que decida hacer depende de su estrategia. Yo lo sabía. No quería solo denunciar. Quería proteger a Mateo. Quería que entendiera que su abuela no se rindió. Lo miré a los ojos y respondí: no es el dinero lo que me duele, es lo que significa. Y eso no voy a dejarlo impune. Cuando regresé a casa esa noche, me encontré a Camila tarareando en la cocina, abriendo una botella de vino caro. ¿Qué celebras?, le pregunté con calma. Nada. La vida respondió con una sonrisa irónica. Yo la miré fijamente, con la certeza de que pronto descubriría que la vida que celebraba no le pertenecía en absoluto. Me acosté tarde, repasando mentalmente cada paso que aún me quedaba por dar. Ya no se trataba solo de proteger mis bienes, sino de recuperar mi dignidad y asegurar que Mateo heredara algo más valioso que dinero, el ejemplo de una abuela que no se deja robar ni humillar. Cuando apagué la luz, sentí que había cruzado un punto de no retorno. El amanecer de aquel lunes llegó con un silencio distinto, como si hasta los pájaros intuyeran lo que estaba a punto de suceder. Me levanté temprano. Me puse mi vestido gris de lana ese que siempre me daba confianza y caminé hacia la estación de autobuses. Llevaba en el bolso los documentos que había preparado con Ramiro y una determinación que me hacía andar erguida, ligera, a pesar del peso en el alma. El despacho del notario estaba en el centro de la ciudad, en un edificio sobrio, con paredes cubiertas de estanterías repletas de legajos. El notario, don Ernesto Beltrán, un hombre de barba blanca y voz pausada, me recibió con un respeto que contrastaba con los gritos que solía escuchar en mi propia casa. Doña Aurelia, su abogado ya me ha informado. Aquí está la escritura original, y aquí la propuesta de compraventa. Todo está en regla. Solo falta su firma. Miré los papeles con calma, como quien contempla un mapa que marca la salida de un laberinto. Era mi casa, aquella por la que había cosido hasta dejarme la vista, la que había comprado para que mi hijo y, después, mi nieto tuvieran un techo seguro. Y ahora estaba ya a punto de desprenderme de ella. No como una pérdida, sino como un movimiento calculado. Firmé despacio, letra tras letra, como si cada trazo borrara años de humillaciones. Cuando el notario estampó su sello, sentí que el mundo daba un vuelco. La casa ya no me pertenecía, y sin embargo, era la primera vez que recuperaba el control sobre mi vida. Ramiro me acompañó a la salida y me dijo en voz baja: nadie más sabe lo que hemos hecho hasta que se inscriba en el registro. Camila seguirá creyendo que pisa suelo seguro. Usted tiene tiempo de preparar el siguiente paso. Asentí con una serenidad nueva. Camila podía reír, gritar, insultar, pero ya no podía arrebatarme nada. Ni la casa ni la dignidad. Volví a casa esa tarde con el rostro sereno. Camila estaba en el salón, hablando por teléfono con una amiga. Sí, Clara, ya verás. En cuanto logre mandar a la vieja al asilo, esta casa será toda mía. Imagínate, podré remodelar la cocina y hacerme un vestidor enorme. Me vio entrar y sonrió con esa suficiencia que me había acostumbrado a soportar. Yo le devolví una sonrisa tranquila y me encerré en mi habitación. Mientras ella soñaba con reformas,
Yo sabía que el terreno bajo sus pies ya no le pertenecía. Esa noche preparé la cena como de costumbre. Hice una tortilla de patatas y una ensalada sencilla. Camila, como siempre, criticó. Mamá, de verdad, ¿otra vez lo mismo? Si al menos supieras cocinar algo más elaborado. Me limité a servir los platos. Darío masticaba en silencio, ausente como siempre. Y Mateo me sonrió con esa complicidad inocente que me daba fuerzas. Yo pensaba en lo irónico que resultaba la mujer que se burlaba de mi cocina cenaba bajo un techo que ya no era suyo. Los días siguientes mantuve la rutina, sin levantar sospechas. Lavaba la ropa, barría el patio, regaba las plantas. Fingía resignación, mientras por dentro sentía que cada gesto era un secreto triunfo. A veces, cuando Camila me ordenaba que limpiara algo o que atendieras a Mateo como si fuera su criada, yo la escuchaba con la calma de quien observas a un actor en una obra que ya no tiene poder de sorprender. El viernes por la tarde, Ramiro me llamó para confirmarme que la compraventa ya estaba inscrita oficialmente. La casa pertenecía ahora a un comprador anónimo, un empresario que había invertido en la zona y que aceptó mantener en reserva mi participación en la venta hasta que yo lo decidiera. Colgué el teléfono y me quedé en el patio, mirando las baldosas que había fregado tantas veces de rodillas. Me sentí liberada. Aquellas paredes ya no eran mi prisión, eran mi estrategia. Esa misma noche, Camila llegó con varias bolsas de compras. Mira lo que me compré. Mamá, una blusa de seda, un perfume nuevo. ¡Total! Un caprichito no hace daño. Yo la observé en silencio. Sabía que gran parte de esos caprichos habían salido del dinero de Mateo y que pronto no tendría ni el techo bajo el que presumirlos. Me limité a responder. Disfrútalo mientras puedas. Ella rió, pensando que mis palabras eran un comentario sin importancia. No tenía idea de que esa risa pronto se le atragantaría. Me fui a dormir con una sensación de paz desconocida. La jugada maestra ya estaba hecha. Y ahora, cada día que pasara me acercaba al momento en que Camila descubriría la verdad. Me acomodé en la cama, con la certeza de que lo peor para ella aún estaba por venir. La tarde era tibia, con un sol que entraba hacia a través de las cortinas y bañaba el salón en una luz dorada. Yo estaba sentada en mi sillón, tejiendo lentamente, cuando Camila apareció con una taza de té entre las manos. Nunca hacía esas cosas, y esa repentina dulzura me puso en alerta inmediata. Suegra dijo con una sonrisa ensayada: «Pensé que te vendría bien una infusión de tila para los nervios. Ya sabes». Me tendió la taza como si de pronto fuera una hija atenta. La acepté con mis manos temblorosas. No por debilidad, sino porque comprendía que aquel gesto escondía un propósito. Tomé un sorbo y la observé de reojo. Estaba demasiado tranquila, demasiado correcta. «He estado pensando en ti», continuó. «No es justo que te canses tanto con la casa, con las compras, con Mateo. A tu edad deberías descansar, rodeada de gente que te cuide». Sabía perfectamente a dónde quería llegar. «¿Y qué propones?», Camila pregunté con voz suave, casi apagada. Ella se acomodó en el sillón frente a mí, cruzando las piernas como si hablara de algo cotidiano. «Conozco una residencia maravillosa, cerca de aquí. Tienen médicos, actividades, hasta jardín para que pasees. Allí estarías atendida como mereces. Y nosotros podríamos encargarnos de otras cosas sin preocuparnos de que estés sola». Noté el esfuerzo que hacía para sonar cariñosa, pero cada palabra era un golpe disfrazado. Residencia, en su boca, significaba despojo. Bajé la mirada hacia mi tejido y fingí un suspiro cansado. «Quizá tengas razón, hija. A veces me siento torpe, lenta. Ya no soy la de antes». Camila se iluminó, convencida de que su estrategia estaba funcionando.
Se inclinó hacia mí y me acarició la mano, como si de pronto descubriera la ternura. No es que seas torpe, Aurelia, es que ya diste todo. Ahora déjate cuidar. Yo asentí despacio, sin apartar la vista del hilo que se enredaba entre mis dedos. Por dentro, una chispa de satisfacción se encendía. Cada palabra suya era una prueba más de la farsa que yo necesitaba para confirmar lo que sospechaba. Esa misma noche, durante la cena, retomó el tema delante de Darío. Cariño, le dijo con tono meloso. He pensado que tu madre estaría mejor en una residencia. Allí tendría compañía y atención constante. Tú sabes que yo hago lo posible, pero no siempre puedo con todo. Darío levantó los ojos del plato y me miró como quien no sabe qué decir. Murmuró algo vago, sin comprometerse. Esa indiferencia me dolió, pero también me fortaleció si mi propio hijo no era capaz de defenderme. Yo tendría que hacerlo sola. Lo pensaré, respondí con voz apagada. Como quien se resigna. Mateo, sentado a mi lado, frunció el ceño. ¿Qué es una residencia, abuela? Lo abracé con un brazo y le respondí en voz baja. Un sitio donde la gente mayor vive cuando ya no puede sola. Pero tú sí puedes, dijo con firmeza infantil. Su inocencia me atravesó y tuve que contener las lágrimas. Después de acostar a Mateo, regresé a mi cuarto y abrí la carpeta donde guardaba los documentos que había firmado con Ramiro. El poder notarial revocado, la venta de la casa inscrita, el fideicomiso para Mateo, mi vida, en papeles que me devolvían la dignidad. Mientras Camila creía que me acercaba a un final, yo estaba escribiendo mi nuevo comienzo. Los días siguientes, ella insistió con una dulzura envenenada. Trajo folletos de residencias. Me hablaba de actividades recreativas, de amigas de tu edad. Yo la escuchaba en silencio, con un gesto de debilidad que en realidad era mi disfraz. Cada vez que asentía, ella pensaba que avanzaba, sin sospechar que yo era quien conducía la escena. Un sábado, incluso organizó una visita. Mañana podríamos ir a conocer el lugar. Seguro te encantará. Acepté sin protestar. Mi silencio era mi arma. Fingí cansancio al subir las escaleras, torpeza al servir un vaso de agua. Camila me miraba satisfecha, convencida de que su plan estaba a punto de concretarse. No imaginaba que cada uno de mis gestos era calculado, que yo misma alimentaba su seguridad para que la caída fuera aún más estrepitosa. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en la mesa de la cocina con una taza de manzanilla. El silencio de la casa me envolvía, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí control. El guión ya no lo escribía Camila con sus insultos, ni Darío con su indiferencia. Lo escribía yo, en secreto, con cada paso que daba hacia mi liberación. Me fui a dormir con una calma inesperada, sabiendo que la obra estaba en marcha y que yo era la verdadera autora de su desenlace. El jueves por la tarde, Camila me anunció con una voz cargada de falsa alegría que había organizado una cena especial. «Vendrán mis padres», dijo mientras revisaba su móvil. «Quieren hablar de planes a futuro. Es importante que estés presente». No me lo pedía, me lo imponía. Asentí con un gesto cansado, como si no tuviera otra opción, aunque por dentro sabía que esa sería una de las últimas veces que aceptaría su teatro. Pasé la mañana preparando la mesa con el esmero que me caracterizaba desde siempre. No porque quisiera complacerla, sino porque cada detalle perfecto era parte del disfraz que ella todavía creía real. Coloqué mi mejor mantel, pulí los cubiertos de plata que habían sido regalo de bodas y dispuse las copas que guardaba para ocasiones especiales. Quería que todo pareciera una velada familiar y no un campo de batalla. A las 8 en punto llegaron los padres de Camila, el señor Valcárcel, con su aire altivo, y su esposa, doña Teresa, de mirada crítica y sonrisa congelada. Me saludaron con cortesía distante.
como quien tolera a alguien que ya no consideran necesario. Doña Aurelia, dijo Teresa, apenas rozando mi mejilla. Qué gusto verla. Sentí en sus palabras una condescendencia amarga. Camila, por su parte, se movía por la sala como una anfitriona orgullosa. Me trataba como si yo fuera un adorno más de la casa, algo que debía estar ahí para justificar su papel de mujer ejemplar. Durante la cena, entre cucharadas de sopa y brindis forzados, llegó el momento que esperaba. Mamá, dijo Camila con voz azucarada, dirigiéndose a mí. Hemos estado conversando con mis padres y creemos que lo mejor para ti es un lugar donde te cuiden como mereces. Una residencia con atención médica, seguridad y compañía. Aquí ya te esfuerzas demasiado. Sus padres asintieron en silencio, reforzando la trampa. Darío, mi hijo, apenas levantó la mirada del plato. Incapaz de defenderme, me limité a sonreír con suavidad, como si las palabras de Camila me hubieran convencido. Quizá tengan razón, dije. A veces me siento cansada. Vi cómo los ojos de Camila brillaban de triunfo. Ya se imaginaba dueña del futuro que había planeado. En ese instante, apoyé mi servilleta sobre la mesa y saqué de mi bolso un sobre blanco, cerrado con cuidado. Antes de que sigan con sus planes, dije con calma, quiero dejarles esto. Lo deposité en el centro de la mesa y me levanté lentamente. Nadie se atrevió hasta abrirlo en ese momento. La incomodidad se palpaba en el aire. ¿Qué es?, preguntó Camila con un deje de impaciencia. Una simple carta, respondí, dirigiéndome hacia el pasillo. Contiene todo lo que necesitan saber sobre mi decisión. Me retiré con paso sereno, dejando atrás el murmullo ahogado de los comensales. Cerré la puerta de mi habitación y apoyé la espalda contra ella, escuchando cómo en el comedor el silencio se hacía más denso que cualquier grito. En ese sobre, cuidadosamente redactado y firmado ante notario, no había una simple carta, sino la revelación que acabaría con las pretensiones de Camila, la venta ya realizada de la casa, el fideicomiso a nombre de Mateo y la revocación de todo poder que alguna vez me había arrancado con engaños. Mientras ellos cenaban máscaras, yo había servido la verdad más dura. Apagué la lámpara de mi mesilla y, por primera vez en años, me dormí con la certeza de que tenía el control absoluto de mi destino. El amanecer trajo consigo un silencio extraño en la casa. No había gritos de Camila, ni reproches velados de Teresa, ni la mirada huidiza de Darío. Todo parecía suspendido, como si el aire mismo se hubiese vuelto más denso después de aquella cena interrumpida. Yo bajé las escaleras con calma, sabiendo que la verdadera escena estaba por comenzar. Camila me esperaba en la cocina, con el sobre abierto sobre la mesa. Sus ojos, inyectados de rabia, apenas lograban sostenerse en los míos. ¿Qué significa esto? Aurelia escupió la pregunta con el mismo veneno con el que solía dirigirse a mí. No respondí. Simplemente me serví una taza de café y me senté frente a ella. Su desesperación era el reflejo exacto de que mi jugada había dado en el blanco. Esto no puede ser legal. Golpeó el sobre con la mano. Y no puedes haber vendido la casa sin consultarnos. La casa siempre estuvo a mi nombre, le respondí con voz serena. Y consultarte nunca fue un requisito. Darío entró en ese momento, con la cara desencajada. Llevaba el teléfono en la mano y lo dejó caer sobre la mesa. He hablado con el notario, dijo en un susurro que apenas se sostenía en pie. Es cierto, la casa ya no es nuestra. Un silencio pesado cubrió la estancia. Camila abrió los ojos con incredulidad y luego me miró como si no pudiera reconocerme. ¿Cómo te atreves?, gritó. Nos dejas en la calle. No respondí con calma. Me dejo libre. Los padres de Camila llegaron minutos después, convocados por la urgencia de su hija,
El señor Valcárcel, con voz tronante, exigió explicaciones. Esto es un atropello. ¿Qué clase de madre hace algo así? Me levanté despacio. Los miré uno por uno y dije: la clase de madre y abuela que decide que ya no va a ser humillada ni robada en su propia casa. El notario, don Ernesto Cañadas, llegó poco después, con el maletín bajo el brazo y la formalidad de quien sabe que su palabra es definitiva. Señores, dijo, desplegando los documentos sobre la mesa. La compraventa se realizó conforme a la ley. La propiedad ya no pertenece a doña Aurelia ni, por supuesto, a ninguno de ustedes. Los fondos están en una cuenta bancaria a nombre exclusivo de la señora, y parte ha sido destinada a un fideicomiso irrevocable en favor del menor Mateo. Las palabras cayeron como martillazos. Teresa palideció. Darío se dejó caer en una silla, y Camila comenzó a temblar de rabia. «Esto es una traición», vociferó. «Nos lo has quitado todo». Yo respiré hondo. Años de silencios y sacrificios se condensaban en ese instante. No les quité nada, les dije. Simplemente protegí lo que era mío y lo aseguré para quien sí lo merece, mi nieto. El notario cerró la carpeta y añadió con firmeza: cualquier intento de impugnación será inútil. La señora Hernández goza de plena capacidad jurídica y todo está registrado en el registro de la propiedad. No hay nada más que discutir. La certeza de esas palabras quebró el último resquicio de la farsa. Vi cómo los rostros de Camila y sus padres se deformaban entre incredulidad y furia, como si el botín por el que habían peleado durante años se hubiera evaporado en un solo gesto. «Darío», cabizbajo, murmuró apenas audible. «Nunca pensé que llegarías tan lejos». «Madre», lo miré con una mezcla de tristeza y liberación. Yo tampoco respondí, pero lo hice. La habitación quedó en un silencio fúnebre. El mundo que habían construido sobre mis espaldas se desmoronaba ante sus ojos. Y yo, por primera vez, no sentí miedo. Solo una profunda calma. El estrépito de ese derrumbe aún resonaba cuando subí a mi cuarto, sabiendo que lo peor no había terminado. Porque lo que se rompe nunca cae en silencio absoluto. No había pasado ni un día desde la revelación del notario cuando Darío entró en mi cuarto sin tocar. Sus ojos estaban enrojecidos. No sabía si por el insomnio, la rabia o la vergüenza. Cerró la puerta con un golpe seco y se plantó frente a mí. «¿Cómo pudiste?» «Madre», me dijo con voz rota. «Nos has robado la casa». Lo miré en silencio unos segundos. Aquel nos me atravesó como una daga. Había convertido en suyo lo que jamás había trabajado, lo que ni siquiera había cuidado. «No te quité nada». «Darío», respondí con firmeza. «Protegí lo que era mío y lo reservé para tu hijo, para que tenga un futuro digno». Él apretó los puños. «No entiendes. Teníamos planes. Íbamos a ampliar, a reformar. Camila ya había contado con esta casa». «Exactamente», lo interrumpí. «Camila contaba con algo que nunca le perteneció. Y tú, mi propio hijo, dejaste que me trataran como una intrusa en mi hogar». Vi cómo su mirada se desviaba, incapaz de sostener la mía. Buscaba palabras de defensa, pero no encontraba ninguna que no lo dejara más expuesto. «Yo solo quería que viviéramos en paz», balbuceó. «¿En paz?», le pregunté con dureza. «Es paz verme humillada, escupida, insultada cada día mientras tú callabas. Es paz hacerme sentir como un estorbo en la casa que levanté con mis manos». Darío tragó saliva. Una sombra de vergüenza cruzó por su rostro. Pero enseguida se endureció. «No lo hiciste por mí ni por Camila. Lo hiciste para vengarte». Respiré hondo y hablé con calma, porque ya no necesitaba gritar. «No, Darío. Lo hice porque aprendí que el respeto por uno mismo no se negocia, ni siquiera por el amor a un hijo.
Tú decidiste apartarte de mí cuando permitiste que me trataran como basura en tu presencia. Lo único que me queda es asegurar que tu hijo crezca viendo un ejemplo distinto. La palabra tu hijo pareció golpearlo más que todo lo anterior. Dio un paso atrás, murmurando algo inaudible, y finalmente salió de la otra habitación dando un portazo. Me quedé sola, con el corazón pesado, pero también con la certeza de que había dicho lo que durante años callé. La ruptura era dolorosa, pero necesaria, y mientras las paredes aún temblaban por el portazo de Darío, yo ya sabía que era hora de despedirme de esa casa para siempre. La noticia de la venta cayó sobre Camila como un relámpago en medio de la tormenta. Apenas el notario terminó de leer los documentos. Ella se levantó de la mesa hecha una furia, asegurando que aquello era ilegal, que yo había sido manipulada, que una vieja no podía tomar decisiones tan serias sin su autorización. «Te vas a arrepentir», me gritó delante de todos. «Voy a demandarte. Voy a recuperar lo que es mío». Sus palabras resonaban como un eco hueco. No comprendía que ya no tenía poder sobre mí, ni sobre la casa. Días después, la vi salir de tribunales con la mirada desencajada. La demanda había sido rechazada sin titubeos, los papeles estaban en regla. Mi capacidad mental acreditada, mi decisión respaldada por ley y notario. Su rostro era una máscara descompuesta, entre incredulidad y rabia. Fue entonces cuando empezó a buscar apoyo en sus padres. Yo escuché fragmentos de sus súplicas, sus llamadas desesperadas. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Su madre, doña Marisa, le había dicho con frialdad que no se prestaría a otra de sus intrigas, que ya estaba harta de cubrirle las espaldas. Su padre, don Ernesto, aún más cortante. Le recordó que una cosa era proteger a la familia y otra, arruinarla con pleitos ridículos. «No tienes vergüenza», Camila le espetó él. «¿Cómo pudiste tratar así a la mujer que te abrió su casa?» Esas palabras, me contaron después, la dejaron helada. Por primera vez, sus propios padres le habían dado la espalda. En el barrio también empezaron a correr rumores. Lo que antes era su orgullo, las compras ostentosas, las cenas elegantes, los comentarios altivos se volvió su condena. Todos sabían que vivía de mi techo y de mi dinero. Cuando esa verdad salió a la luz, se encontró sin amigos, sin apoyo, sin nada. Un mediodía la vi regresar a la casa con las manos vacías, el maquillaje corrido y la dignidad hecha jirones. Golpeó la puerta de mi cuarto con furia, pero no entró. Después, escuché cómo discutía con Darío en la sala. Él le recriminaba su actitud. Ella lo culpaba de no defenderla lo suficiente. Lo único que quedaba entre ellos era un vacío de reproches. Camila, la mujer que había intentado hacerme invisible en mi propio hogar, se quedaba sola, sin dinero, sin prestigio y, lo más doloroso para ella, sin aliados. Su máscara de superioridad había caído al suelo, hecha pedazos imposibles de recomponer. Yo la observaba desde mi rincón, sin rencor, pero con la serenidad de quien sabe que la justicia no siempre llega con jueces ni papeles, sino con la simple caída de las máscaras. Y mientras escuchaba sus gritos apagarse en la distancia, comprendí que la verdadera victoria no era haber vendido la casa, sino haber recuperado mi dignidad. Me quedé en silencio, preparándome para cerrar un ciclo que había tardado demasiados años en concluir. El día que cerré la puerta de la casa por última vez, no sentí nostalgia. Caminé ligera hacia mi nueva vida, como si hubiera dejado atrás una piel muerta. Semanas después ya estaba instalada en un pequeño piso frente al mar, en Valencia, con un balcón que se abría al horizonte azul y a la brisa salada que me recordaba cada mañana aquel aire. Por fin
Era solo mío. El cambio no fue fácil, pero sí liberador. Por primera vez en décadas no tenía que escuchar gritos, ni pasos impacientes, ni puertas azotadas. El silencio que antes temía se convirtió en un aliado, en un lienzo en blanco, donde podía dibujar cada nuevo día a mi antojo. Aprendí a disfrutarlo. Desayunaba con el sonido de las olas, paseaba por la playa al atardecer y por las noches leía sin interrupciones hasta que el sueño me vencía. Mateo vino a verme el primer fin de semana. Cuando entró en el piso, corrió hasta la ventana y abrió de par en par las cortinas. ¡Abuela! Desde aquí se ve el mar, gritó emocionado. Yo lo observaba mientras sus ojos brillaban con una alegría limpia. Sin sombras, juntos paseamos por el paseo marítimo. Comimos horchata con fartons y por la noche, mientras lo arropaba en el sofá cama que había preparado para él, me abrazó fuerte y susurró: «Aquí estamos felices». «¿Verdad?», asentí con un nudo en la garganta, porque sabía que tenía razón. Aquel niño ya no se dormía con discusiones de fondo, ni con la sensación de que su madre y su abuela eran enemigas. En mi piso frente al mar, Mateo encontraba un refugio de paz, y yo, la certeza de que había tomado la decisión correcta. Las semanas siguientes confirmaron esa verdad. Mateo venía con regularidad, y en cada visita lo veía crecer más seguro, más sereno. Dibujaba en sus cuadernos barcos, gaviotas y casas luminosas con ventanales grandes. Nunca más dibujó gritos ni sombras detrás de las puertas. Y cada vez que se marchaba, me dejaba un dibujo pegado en la nevera, como semilla de nuestra nueva vida compartida. Yo también había cambiado. Había ganado algo más valioso que cualquier casa: mi dignidad. No se trataba de venganza, aunque Camila creyera que le había quitado todo. Lo que realmente había perdido ella no eran los bienes materiales, sino el poder de humillarme. Ese poder ya no existía, y en su ausencia, yo florecía. Una tarde, mirando el horizonte desde mi balcón, comprendí que esa semilla de libertad apenas comenzaba a germinar, y que aún me esperaba un nuevo capítulo por escribir. Han pasado 2 años desde aquella noche en que cerré la puerta de mi casa para siempre. La vida siguió su curso, aunque para cada uno de nosotros tomó caminos muy distintos. De Camila poco queda, de aquella mujer arrogante que me escupió en el rostro y creyó que podía adueñarse de lo que no era suyo. La última vez que supe de ella, estaba arruinada. Intentó abrir un negocio con lo poco que le quedaba, pero fracasó en pocos meses. Sus propios padres, avergonzados por su conducta, dejaron de sostenerla. Sus amistades, que antes se amontonaban en su mesa, se esfumaron cuando ya no había cenas, ropa cara ni promesas de herencias futuras. Vive sola en un piso pequeño en la periferia, sostenida apenas por trabajos esporádicos. La altivez que la definía se desmoronó con la misma rapidez que sus mentiras. Darío, mi hijo, ha aprendido a la fuerza lo que significa elegir mal a la persona con la que compartes la vida. Durante meses me culpó. Me acusó de haber robado la casa que, según él, algún día sería suya, pero con el tiempo entendió que no le quité nada, que lo único que hice fue proteger mi esfuerzo y, sobre todo, salvaguardar el futuro de Mateo. A veces me visita en Valencia, otras solo me llama. Siempre noto un dejo de culpa en su voz. No sé si algún día habrá una reconciliación completa, pero al menos ahora sus palabras son más respetuosas. Aprendió, a golpes, que el amor de una madre no significa sumisión. Mi vida, en cambio, floreció en un sentido que nunca imaginé. Con Rosario, mi amiga de toda la vida, abrimos un pequeño taller de confección en el barrio. Nada lujoso ni grande,
pero suficiente para sentirme útil y orgullosa. Diseñamos ropa para mujeres de nuestra edad, piezas cómodas y elegantes que hablan de dignidad más que de moda. Cada clienta que entra y se va con la espalda más erguida es para mí una victoria íntima. Rosario me recuerda constantemente que aún en la madurez hay espacio para empezar de nuevo y que la independencia no tiene fecha de caducidad. Pero el verdadero regalo de estos años ha sido Mateo. Mi nieto ha crecido lejos de los gritos y de la sombra del desprecio. Viene a mi casa cada fin de semana y, entre paseos por la playa y tardes de deberes escolares, veo cómo se forma en él un carácter distinto. Es un niño educado, sensible y firme, que entiende que el respeto no es opcional. Nunca olvidaré el día que, en una tarea escolar, le pidieron escribir sobre la persona que más admiraba. Dibujó un pequeño piso frente al mar, un balcón lleno de macetas y a una mujer con el cabello blanco. Mi abuela escribió debajo: ella me enseñó que nadie debe dejarse humillar. Esa frase bastó para dar sentido a cada lágrima y cada silencio pasado. Hoy, cuando contemplo todo lo que ha sucedido, sé con certeza que nunca le quité nada a Camila. No le arrebaté una herencia ni un patrimonio. Lo único que hice fue devolverme lo que me había robado durante años: mi paz, mi dignidad y el respeto de mi nieto. Eso, para mí, vale más que cualquier ladrillo, cualquier cuenta bancaria o cualquier apellido. Mientras escribo estas últimas palabras desde mi balcón, con el sonido de las olas entrando por la ventana, sonrío con serenidad, porque el verdadero legado que quiero dejar no se mide en propiedades, sino en un ejemplo, el de una mujer que un día decidió no aceptar más humillaciones